¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que bien, y que después de las vacaciones tengan renovadas las ganas de seguir adelante con literatura. Tengo una propuesta nueva para ustedes, que no se trata nada más ni nada menos que de uno de los grandes autores de la literatura argentina, es Antonio Di Benedetto. Con él vamos a tratar de entretenernos un poco durante este segundo cuatrimestre y para hacer algunos que otros trabajos desde sus casas que me van a entregar con la misma modalidad que hemos estado llevando hasta este momento durante el primer cuatrimestre. Eh, yo lo que les pido es principalmente que ante las circunstancias que estamos viviendo, que no son fáciles para ninguno de nosotros, eh, tratar de comunicarse lo más posible, manejando sus tiempos, por supuesto, nadie los va a estar corriendo, solamente vamos a ir poniendo algunos plazos tentativos, como hemos hecho en el primer cuatrimestre, que trataremos de ir cumpliendo a medida que las circunstancias nos lo permitan. Por eso les pido que cuando tengan inconvenientes, cuando tengan dificultades, se comuniquen a través del email que yo les he dado, de jacobofigman@gmail.com, que se trata de un homenaje a un gran poeta argentino, que se llamó así, Jacobo Figman, y que también es nuestro contacto a partir desde el cuarto año, ¿no es cierto?, que venimos teniendo ese mismo contacto. Eh, ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes están online en ese momento en que se comunican con alguna duda o algún inconveniente, y yo también lo estoy dentro de un horario conveniente, no digamos que sea trasnochado, un horario normal, en esos casos yo no tengo ningún problema de encender el Meet y vernos en la pantalla y poder resolver el problema en ese mismo momento. Las tareas no son bastante fáciles, tienen guías de lectura, guías para llevar adelante el trabajo práctico y plazos escalonados, lo que significa que no es el último plazo el día de la entrega, sino que pueden ir consultándome y hasta entregando con anticipación si ustedes ya terminaron ese trabajo. Por lo tanto, en el caso específico que le presento, que es el de Antonio Di Benedetto, vamos a ver una novela, es decir, una novela corta o bien un cuento largo, novel. Ya se las voy a presentar, pero se llama Abayay. Es o bien literatura gauchesca o lo que podemos, eh, conocemos ya de lo que es el western o la literatura de cowboy. ¿eh? Esta novela de Antonio de Benedetto fue llevada al cine y también a la historieta gráfica. Tienen los tres soportes en el blog como para compararlos. Tienen la versión fílmica, tienen la original, que es la literaria, la que escribió Antonio Di Benedetto, y también tienen parte del guión cinematográfico y y de la historieta gráfica. Por lo tanto, el trabajo que van a tener que hacer es un trabajo de comparación y de llevar adelante la guía de lectura, que no es nada difícil. Yo calculo que más o menos a mediados de septiembre tendrían que tener listo este trabajo para poder empezar después con un trabajo de finalización del año que es un poco más de largo aliento, donde van a haber 3 novelas clásicas muy importantes que han marcado el siglo XX de la literatura argentina y también han preparado para la actual literatura argentina y latinoamericana. Me refiero a 3 grandes. Los espero y vuelvo a insistir. Escríbanme, por favor, si tienen dificultades, si tienen inconvenientes, dudas.
estoy a disposición de ustedes a pesar de todo. Y estas circunstancias no nos tienen que detener. Ya van a pasar y van a ser un mal recuerdo. Hasta luego. ¿Qué es Abayay? Abayay, literatura gauchesca o un western argentino. Es, por empezar, uno de los 11 cuentos incluidos en el libro Absurdos. En ese cuento de este libro, un gaucho decide no volver a bajarse de su caballo como penitencia por un asesinato. Durante una fiesta de la Virgen, en medio del monte Pampeano, el gaucho Abayay escucha el sermón de un sacerdote. El sacerdote habla de ciertos santos anacoretas, estilitas, no estilistas, estilitas y anacoretas que vivían de una manera muy particular en el desierto. Abayay, a partir de eso, a partir de este sermón del sacerdote, siente gran curiosidad por estos santos antiguos que se pasaron su vida montados, para él montados, en lo alto de una columna como penitencia y alejamiento de las tentaciones, para obtener así una vida santa, una vida pura. Abayay, igual que esos estilitas y anacoretas, se obsesiona con la culpa y el pecado porque ha cometido un crimen. Ha matado a un hombre y aunque no es el primero que mata, lo ha hecho en presencia de su pequeño hijo. Y es la mirada de ese niño lo que lo lleva a buscar en la soledad a esos anacoretas extremos, la vida ejemplar de esos hombres, y promete no bajarse nunca más de su caballo. Se hace famoso entre todos los habitantes del pueblo y del lugar y de la zona. Es una leyenda viva. Pero pronto esta trama se va a ver perturbada por la venganza. El autor, Antonio Di Benedetto, nos fuerza a un pacto de lectura. ¿Recuerdan ustedes los pactos de lectura que vimos en la clase pasada y que discutimos a partir de un poeta nacional? Este pacto de lectura es muy difícil. Es lo que nos fuerza a aceptar el autor, porque requiere toda nuestra imaginación. Pero no les quiero contar más. Vamos a ir parte por parte y les dejo a ustedes el placer de esta gran novela que Antonio Di Benedetto nos regala y que también fue llevada al cine por Fernando Spinner como Abayay, el hombre sin miedo. Esto fue hecho en el 2010. Ahí les dejo la carátula de la... Antonio Di Benedetto, autor de Sama y Los Suicidas, entre otros, fue el precursor de un estilo excepcional que tuvo influencia sobre las generaciones posteriores. Se exilió en Estados Unidos en 1977 y murió en 1986, pocos meses después de su regreso a la Argentina. Su caso incluye el desarraigo forzado, pero también la tortura, a la que fue sometido en Mendoza y en la Unidad 9 de La Plata, donde además debió padecer, como era costumbre, simulacros de fusilamientos. Como en muchos otros casos, las razones de su sufrimiento nunca estuvieron claras. Como habrás visto, Antonio Di Benedetto es uno de grandes autores, como el mexicano Juan Rulfo, como la chilena María Luisa Bombal o la uruguaya Antonia Somers,
forman parte de esa línea que sería no del todo errado calificar como el anti-boom latinoamericano. Es decir, esa línea de autores que no fueron tan conocidos como aquellos que en el boom latinoamericano de los años 60 del siglo XX fueron lanzados al mercado internacional del libro y de la cultura y de la literatura universal. Me estoy refiriendo, ese boom latinoamericano de los años 60 estaba constituido, por ejemplo, por Gabriel García Márquez, con su gran novela Los 100 años de soledad, o Mario Vargas Llosa, con La ciudad y los perros, o por ejemplo tenemos es el reconocimiento de Borges, de Sábato, de Cortázar, con Rayuela. Son años en los cuales se generó una élite de grandes autores latinoamericanos, algunos que todavía hoy en día son muy conocidos y muy leídos, y otros que no tanto, han sido un poco olvidados, malamente olvidados porque realmente valen la pena ser leídos, como Ciro Alegrías, Arguedas, te puedo mencionar unos cuantos que realmente merecen la pena ser redescubiertos hoy en día. Pero bueno, entre los que menos se conocieron en ese momento estaba Antonio Di Benedetto y Rulfo, el mexicano Juan Rulfo, con Pedro Páramo, o María Luisa Bombal, o Armonía Sommer, como te decía. Son autores señeros que fueron redescubiertos en este siglo, en el siglo XXI principalmente, y no solamente por haber sido llevados al cine, sino también porque merecieron la atención de la crítica literaria en este momento. En fin, nombre indiscutible de la literatura argentina, es el autor de Sama, novela que te recomiendo leer, y bueno, nació en Mendoza y murió en Buenos Aires, por suerte, ya repatriado de su exilio. Fue uno de los grandes periodistas del diario Los Andes de Mendoza, que sufrió mucho con la dictadura militar. Tiene Abayay, como te decía, una versión cinematográfica y una versión también gráfica. Tanto una como la otra la vas a tener a disposición para poder compararla en el trabajo práctico que te propongo. Este trabajo práctico es sumamente sencillo. eh, es una modalidad en la cual vos podés hacer el trabajo en forma individual o grupal. En el caso de estar en contacto virtual con otros compañeros tuyos o en el colegio, se ponen de acuerdo, todos tienen que haber leído, cada uno, es decir, no puede haber más de 3 alumnos, alumnas en estos grupos. Es preferible que sea individual porque es un trabajo corto, pero ninguno de esos 3 que componen el grupo está exento de la lectura de la novela. Eh, por lo tanto, eso es importante y tiene que estar a disposición si yo lo llego a llamar para una entrevista virtual. Bueno, te comento algunas cosas más sobre el trabajo práctico. Eh, es un trabajo práctico escrito, donde te pregunto algunas cosas del argumento y también de interpretación. Hay 2 o 3 puntos que son optativos, que te recomiendo que también los llenes, que los hagas. Eso va a ser conveniente. Puedes aprobar sin hacer esos optativos, por supuesto, pero es conveniente que, por lo menos es lo que más disfrutamos, porque podemos conversar a través del mail y de la respuesta que yo puedo hacerte cuando vos contestas esos últimos puntos, el 6, 7, 8. También tenés en el blog, no te olvides, la versión de la película completa. Es decir, puedes ver la película completa. Espero que lo disfrutes. Por último, todas las actividades
que te estoy pidiendo, la vas a encontrar en el blog de literatura, que es el que hemos estado manejando durante el primer cuatrimestre, www.literaturadelia3.blogspot.com. El mail de contacto, te lo recuerdo, jacobofigman@gmail.com. No olvides que si lo necesitas, puedes solicitar una clase de consulta virtual. En la agenda del blog vas a encontrar los plazos para la entrega. Más o menos, calculale que será a mediados, la segunda semana de septiembre aproximadamente. Así que tenés bastante tiempo. Hasta luego.